Buenas tardes, bienvenidos a todas las personas que nos ven a distancia en tiempo real. Vamos a iniciar con el curso Prevención de multas fiscales, las infracciones y sanciones en materia fiscal federal. Tengo el gusto de presentarles al expositor, al doctor Alejandro Sánchez Rodríguez. Es contador público por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, licenciado en Derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, doctor en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, diplomado en Impuestos y Aportaciones de Seguridad Social por la Universidad de las Américas, diplomado en Finanzas Corporativas por la Ibero, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la misma universidad, socio de MG, Centro Especializado en Asesoría, Capacitación e Investigación Fiscal SC, asesor de diversas empresas, catedrático en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Contaduría Pública, catedrático a nivel licenciatura y maestría en diversas instituciones desde hace 20 años, expositor de temas fiscales en diversos colegios de contadores y empresas capacitadoras. Además es miembro del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, titular del programa Magister Dixit, que se transmite todos los martes a las 6 de la tarde. Vamos a dar inicio, esperamos sus comentarios, nos pueden enviar todas sus preguntas. Iniciamos con este curso. Doctor, bienvenido. Iniciamos. Gracias, Soledad. Bueno, pues vamos a iniciar con el curso de Prevención de multas fiscales, infracciones y sanciones en materia fiscal federal. Bien, entonces vamos a hablar un poco, ¿sí?, de lo que son las infracciones en materia fiscal. Encontramos que el Código Fiscal, cumple varias funciones, tiene varias finalidades. No vamos a hablar de todas ellas el día de hoy, pero bueno, vamos a hablar concretamente de lo que se conoce como el régimen sancionador, ¿sí?, el régimen represor o el derecho represivo, como lo conocen algunos. Tenemos una serie de obligaciones en materia fiscal, tanto obligaciones de forma como obligaciones de fondo, pero decía Hans Kelsen, para que la norma sea perfecta, debe siempre de prevenirse la sanción. Es decir, si hubiera una serie de obligaciones y no estuviera plasmada el castigo por no cumplir con esa obligación, posiblemente nadie cumpliría con esas obligaciones. Entonces, el Código Fiscal, dentro de sus variadas funciones, cumple precisamente esa función, la de establecer las sanciones por violaciones a las disposiciones en materia fiscal. De tal manera que el título 4 del Código Fiscal de la Federación, ¿sí?, es el título que regula, que establece este derecho represor, ¿sí? Bien, este título 4 a su vez, bueno, se denomina de las infracciones y de los delitos fiscales. Entonces el título 4, capítulo 1 de las infracciones y capítulo 2 de los delitos fiscales. Bien, entonces se distinguen dos grandes grupos que corresponden, uno a las infracciones y sanciones administrativas y las de infracciones y sanciones de carácter penal. Bien, clasificación que precisamente atiende nuestro Código Fiscal en su título 4. Bien, en este título 4 es evidente la separación o la distinción que se hace en las infracciones fiscales de índole administrativo, así como las infracciones
de carácter penal. Bien, entonces nuestro Código Fiscal sanciona determinadas conductas u omisiones con la imposición de una multa, de una sanción de carácter pecuniaria, de pecunio, de dinero, ¿sí? Y otras omisiones o conductas las castiga ya con la privación de la legal de la libertad. Entonces, tenemos la primera de ellas, las penas económicas. Bien, encontramos que dentro de nuestro derecho positivo, concretamente el artículo 70 del Código, establece que se podrán sancionar algunas conductas u omisiones de manera simultánea, es decir, tanto con la imposición de una pena pecuniaria, así como simultáneamente la imposición de ya de la privación de la libertad, ¿sí? Ahora, lo que hace preciso que abordemos sobre lo que debemos entender por infracción fiscal o infracción tributaria, que como dice la lámina, por ahora vamos a utilizar de manera como si fueran sinónimos, ¿sí? Para efectos de esta exposición, tanto la infracción fiscal como la infracción tributaria. Bueno, ya que estamos hablando de infracción, ¿de dónde proviene este vocablo? Bueno, viene del latín, del infractio, ¿sí? Cuyo significado es quebramiento de un pacto o de una ley. Bien, en el sentido semántico y si profundizar en lo que es la teoría, se asocia el término infracción con cada forma o tipo de violación, incumplimiento o quebrantamiento a alguna ley, en nuestro caso a una ley de carácter fiscal. Bien, ahora entre el reconocimiento más o menos generalizado entre los diversos autores y doctrinarios del derecho, la tendencia siempre ha sido identificar como infracción únicamente el incumplimiento, ¿sí?, a los cumplimientos de una ley administrativa. Bueno, se considera lícito como un delito. Bueno, bien, para efectos de este curso o de esta plática del día de hoy, únicamente vamos a hacer referencia a las infracciones, o mejor dicho, donde la sanción es de carácter pecuniario, de índole económico. No vamos a abordar el día de hoy el capítulo 2 del título 4, el de los delitos fiscales. Por ahora únicamente vamos a hacer referencia a las infracciones que se podrán cometer dentro de la rama del derecho fiscal, las cuales, ¿sí?, se les ha denominado como infracciones administrativas. Bueno, de tal manera que podemos concluir que una infracción fiscal es toda forma de violación, incumplimiento o transgresión a una ley, desde luego en este caso una ley de carácter fiscal. Bien, entonces, vamos a hacer referencia únicamente a la infracción fiscal solamente cuando nos referimos a las violaciones, cumplimientos o transgresiones a la ley fiscal por el sujeto administrado, y dentro de esas violaciones únicamente aquellas cuya sanción sea la de índole administrativo. Bueno, como comentábamos, ¿sí?, el capítulo 2 del título 4 del Código es el que hace referencia a lo que conocemos comúnmente como las multas, que va del 70 al 92 a más o menos, al 91B. ¿Sí? Es la parte del Código Fiscal referente a las multas. Y ya el tema de los delitos fiscales propiamente inicia en el 92 y va como en el 114 bis, más o menos 115. ¿Sí? Bueno, acabamos de comentar
que una misma conducta, una misma omisión puede sancionarse o castigarse simultáneamente, tanto con la imposición de una multa, cuando hablamos de multas, un castigo de carácter económico, así como la posible privación de la libertad. Eso lo dice el 70. Dice, la aplicación de las multas, y veamos cómo el 70 hace referencia concretamente a multas. Ahorita vamos a hablar un poquito de dónde proviene el vocablo multa, que tiene un sentido, ¿sí? Entonces, la aplicación de las multas por infracciones, estoy hablando del 70 del Código, la aplicación de multas por infracciones a las disposiciones fiscales se hará independientemente, desde luego, que se exija el pago de la contribución respectiva y de los demás accesorios, como serían los recargos, los gastos de ejecución. ¿Sí? Entonces, si un contribuyente, estamos obligados a contribuir al gasto público y no se cumple con esa obligación principal, entonces procede una multa, que más adelante vamos a ver que es una multa de fondo. ¿Sí? Ahorita vamos a platicar de esa clasificación que muy poco conocemos. Es una clasificación que se conoce mucho dentro de las autoridades fiscales. ¿Sí? Y aquí podemos observar por qué fue que en lo particular me nace la inquietud de hablar un poquito de este tema. ¿Sí? Siendo autoridad fiscal, dentro de la autoridad fiscal me percato de que pues, hay mucha ignorancia en cuanto a las multas. ¿Sí? Ese capítulo 1 es muy poco estudiado, muy poco explorado. Me refiero al capítulo del título 4. ¿Sí? Entonces, cuando era yo su director operativo y revisamos empresas, como autoridad fiscal, llamaba yo a los jefes y empezamos a platicar de las multas, ¿no? Oye, ¿por qué vas a multar a este? No, porque pues como que la multa no queda muy clara, muy contundente, pero vamos a ver qué gestos hace el contribuyente, ya si hace gestos y la quitamos, si no dice nada, se la clavamos, ¿no? Entonces me daba pena que como autoridad fiscal no conocíamos mucho de las multas, y luego cuando venían los asesores a platicar conmigo acerca de las multas, me daba cuenta que no conocían, hay mucha ignorancia, por lo menos antes, no sé ahora, ¿sí? Hay muchísima, entonces ahí nació la idea de escribir una tesis sobre esto, ¿no? Y ahorita estamos retomando este material para hacer un libro de consulta, porque pues, consideramos que es importante, sobre todo acá ahora vienen reformas, o estuvieron reformas, o cayeron reformas muy importantes en cuanto a las multas, ¿sí? Hay una serie de reglas misceláneas que, bueno, no estoy seguro si ya la conozcan. La idea de esta plática es hacer mención, analizar esas reglas que aparecieron por primera vez en el 2014 en relación con la condonación de multas. También este tema le llamamos, plática de la prevención, ¿sí? Luego hay muchos cursos de cómo defender multas, ¿sí? Pero no hay cursos de cómo prevenir multas. Entonces en la práctica hay muchos cursos, muchas pláticas de medida correctiva, pero muy pocas veces vemos, ¿sí? Cursos o pláticas de manera preventiva. Entonces alguien me decía, bueno, para evitar una multa o ser multado, simplemente no cometamos la infracción, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿qué infracciones? Bueno, ¿qué cuestiones son consideradas como infracción dentro del Código Fiscal? ¿Para qué? Para que les pueda yo evitar. Entonces, primero necesito conocer cuáles son las infracciones que tipifica el Código, para luego, pues, prevenirlas, ¿no? ¿Sí? Entonces, un buen asesor debe de conocer de pe a pa todo lo que constituye una infracción, precisamente para tratar de evitarlas, y ese es el problema, no las conocemos, ¿sí? Ahorita vamos a comentar un poquito de ello. Bueno, entonces el 70, la aplicación de las multas por infracciones de disposiciones fiscales se hará independientemente de que se exija el pago de la contribución respectiva. Entonces decíamos, si yo omito, por ejemplo, si la autoridad en el uso de sus facultades de comprobación se percata de que he omitido el ISR por $1.000.000, ¿sí? Entonces
estoy incumpliendo con una obligación. ¿Qué es la obligación principal? La de contribuir, la de dar. Entonces, como estoy cometiendo una infracción, soy acreedor a una sanción, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver más adelante que procede la llamada multa de fondo. Vamos a ver multas de fondo y multa de forma. Aquí una multa de fondo que vamos a suponer que sea de 300 pesos, aparte, pues no se pagó a tiempo, hay que pagar, hay que actualizar y hay que pagar recargos, gasto, ejecución tal vez. Entonces vamos a suponer que son 200 de recargos, 1000 de multa, bueno, actualización 100, no sé, un ejemplo, y a lo mejor 50 de gastos de ejecución. Entonces dice el artículo 70 que la multa se va a imponer independientemente de que se cobra el 1.000.000 de pesos, ¿sí? Junto con los demás accesorios, ¿sí? Entonces, así como de las penas que impongan, en este caso, las autoridades fiscales cuando se incurra en responsabilidad penal, ¿sí? Entonces, esta persona, este contribuyente, pudo haber omitido ese millón de pesos defraudando al fisco. Ya es defraudación, ya estamos hablando del capítulo 2 del título 4, concretamente del 108. Entonces, si es defraudación fiscal, procedería o podría proceder ya la privación de la libertad. Entonces, el cobro de multas es independiente de todo lo demás, de que se cobre el millón, que omitió, junto con sus demás accesorios, así como en su caso, ¿sí? Dice la ley, artículo 70, ¿sí? Así cuando por las penas que impongan las autoridades judiciales, como sabemos el artículo 21 constitucional, establece que lo único que puede imponer penas pues, de esa naturaleza pues es la autoridad judicial, ¿no? El que inicia la investigación del Ministerio Público Federal. Entonces la autoridad administrativa no puede, bueno, tendría que presentar una querella, declaratoria, denuncia, para que el Ministerio Público empiece a investigar, ¿no? Pero la pena la impone la autoridad, en este caso, judicial. Bien. Bueno, creo que me regresé. Correcto. Bien, como acabamos de comentar, este mismo artículo 70 hace referencia concretamente a multas por la comisión de infracciones de las presiones fiscales, por lo que podemos asegurar que las multas entonces ¿son qué? Son penas de carácter pecuniarias, ¿sí? De pecunio, dinero. En la antigüedad las ovejas eran dinero, entonces oveja es pecus, deviene de la lana, ¿no? Deviene lo de pecuniario, de pecunio, de dinero, ¿no? ¿Sí? Una pena pecuniaria consistente en el pago al Estado de cierta cantidad en dinero. Bien, entonces fíjense, ¿cuál es el fin primario de la imposición de una multa? Como acabamos de comentar, el derecho represivo, ¿sí? El régimen sancionador. Entonces, el fin primario de una multa es reprimir la violación cometida y al mismo tiempo intimidar a los demás sujetos de la misma obligación a cumplir con la norma, ¿sí? Entonces el fin primario es reprimir, ¿sí? La violación cometida y que para los demás sirva de escarmiento, vamos, ¿no? ¿Sí? Bien, su contenido pecuniario, es decir, de dinero, beneficia al fisco, pero esa es un fin secundario, es decir, la imposición de multas no es para que el fisco recaude, eso es secundario. El fin primario es la de reprimir, ¿sí?, al contribuyente que ha incumplido con la norma y al mismo tiempo, pues sabemos, ¿no?, intimidar a los demás, ¿sí?, a que no cumplan con esa norma porque serían también, ¿sí?, sancionados, serían reprimidos. Bueno, entonces, en el sentido que la multa no se establece
Una multa no es establecida con el propósito de incrementar los ingresos del Estado, sino para castigar las transgresiones a las disposiciones fiscales. ¿Sí? Una autora, maestra de la UNAM, Margarita Lomelí Cerezo, que escribe una obra hace ya algunos años, muy interesante, que se denomina el derecho represivo. ¿Qué tiene que ver con todo esto? ¿Sí? Bueno, de ahí mismo dice esta autora que basta recordar que según la etimología latina, multa significa multiplicación. ¿Sí? Entonces la palabra multa viene de multiplicación. ¿Cómo de multiplicación? Bueno, dice, y denota el aumento que en el derecho romano se hacía a la cantidad de dinero o cabeza de ganado que había de pagarse por cada nueva desobediencia a las órdenes de un magistrado. Es decir, yo debía una cabeza de ganado y si no la pagaba a tiempo, entonces ya debía 2 cabezas de ganado. Entonces se multiplicaba. Entonces como es sanción ya no me debes 1, me debes 2. ¿Sí? Entonces de ahí viene la palabra multa, de multiplicar. ¿Sí? Entonces, pudiendo aumentar día por día a fin de romper la resistencia del multado, ¿no? Si no me pagas, entonces ya me debes 4 cabezas de ganado, si no me pagas, solo me debes 6, ¿no? Entonces iba multiplicando. ¿Sí? De ahí viene la palabra multa. Entonces queda claro, la multa no tiene el fin primario de incrementar los ingresos del Estado, sino la de reprimir la conducta y que sirva de escarmiento a los demás, ¿no? ¿Sí? Bueno, por otra parte, como ya comentamos, es posible observar que el Código Fiscal contempla textualmente conceptos como disposiciones fiscales de carácter formal, obligaciones formales. Es algo que yo critico mucho. El Código Fiscal habla de obligaciones formales, pero nunca el Código Fiscal hace referencia qué entendemos por o cuáles son las obligaciones formales. ¿Sí? El Código Fiscal hace referencia a impuestos indirectos. ¿Pero qué es eso? Vamos, los doctrinarios ni siquiera se ponen de acuerdo que son impuestos indirectos. Sin embargo, el Código Fiscal hace referencia a esos conceptos, cuando no hay un concepto legal. Hacemos referencia a la doctrina, pero los propios doctrinarios no se ponen de acuerdo. Y allí pasa algo similar. El Código Fiscal habla de obligaciones formales, pero nunca el Código Fiscal nos detalla, ¿sí?, que debemos entender por una obligación de carácter formal. Entonces vamos a comentar esto, ¿no? Bueno. Bien, como dice aquí, ha considerado aspectos doctrinarios que en un sistema como el nuestro, donde constitucionalmente debe prevalecer la legalidad, hace que un buen número de contribuyentes ignoremos estas adecuaciones a la ley, que bien podría representar una desventaja para nosotros como contribuyentes, tal desconocimiento, como vamos a ver más adelante. Bueno, ahora vamos a hablar de que es una clasificación muy usada dentro del fisco, una clasificación muy poco difundida fuera del fisco, ¿sí?, que son las obligaciones, las multas de forma y las multas de fondo. No sabemos qué es eso. Sin embargo, son muy usadas dentro de nuestras autoridades fiscales. Bueno, a ver, vamos a tratar de explicar esto acá. Entonces vamos a hablar de hay varias clasificaciones, la más común es la de fondo y, a ver, si hablamos un poquito de la teoría de la obligación, ¿sí?, de la obligación fiscal, bueno, tenemos la obligación, que es un vínculo jurídico, ¿no? Aquí está ligar, juntar, unir. Es un vínculo jurídico que une un acreedor con un deudor, donde generalmente el acreedor es el Estado y el deudor es el particular, el gobernado, ¿sí? Entonces, tenemos fiscalmente, vamos a ver, dentro de la obligación fiscal, dice la doctrina, la obligación fiscal, vamos a llamarle primaria,
obligación fiscal primaria sustantiva, ¿sí? Obligación principal. Entonces vamos a utilizar como sinónimos. ¿Cuál es la obligación fiscal principal sustantiva o primaria sustantiva o principal? ¿Cuál será? La de pagar, ¿sí? 31 fracción 4. Estamos obligados a contribuir al gasto público, ¿sí? Esa obligación, la ley, mejor dicho, la doctrina, le conoce como obligación de dar, ¿sí? Obligación de dar. Pero fíjense, es importante saberlo, qué es lo que estamos viviendo ahorita en estos momentos con la contabilidad y con los FDI, ¿sí? Entonces estamos obligados a contribuir como obligación principal. Pero ¿cómo podría cumplir, cómo podría yo determinar mi impuesto sobre la renta, mi IVA, el impuesto especial? ¿Sí? O bien, para que yo pueda contribuir necesito, o el fisco necesita que se trate de un contribuyente, ¿sí?, cautivo, que esté en la economía formal. Entonces, para poder cumplir con la obligación primaria, el Estado se auxilia de otra serie de obligaciones, pero ya de carácter secundaria, que sirven de apoyo para cumplir la primaria. No sé si me explique. Es decir, ¿cómo puedo contribuir si el fisco no sabe quién soy? Entonces, para que pueda yo cumplir con la primera, necesita el fisco saber quién soy. Y para eso se nos obliga, ¿qué? A darnos de alta o a inscribirnos ante un registro, ante un padrón. Entonces el fisco necesita saber quiénes somos. El fisco necesita saber quiénes somos y dónde físicamente estamos. ¿Para qué? Para que nos pueda hacer requerimientos, nos pueda hacer notificaciones, pueda practicar sus facultades. Todo eso exige que además de darnos de alta en un padrón, le digamos dónde estamos físicamente, es decir, que le digamos dónde está nuestro domicilio fiscal. ¿Sí? Otra muy importante, yo tengo que pagar el impuesto a la renta por mis ingresos, tengo que pagar el IVA por valor de nuestras actividades. Entonces el fisco, para que pueda yo cumplir con la obligación primaria, el fisco me va a obligar ¿a qué? A expedir comprobantes, ¿no? Y por eso ahora eso explica por qué la gran revolución que estamos viviendo fiscalmente en este año concretamente, ¿no? Al grado de que el fisco ahora quiere saber, ¿sí?, si por aquí tenemos un ingreso, en 5 segundos el fisco ya lo sabe. ¿Por qué? Pues quiere el CFDI de manera electrónica, ¿sí? Otro aspecto importantísimo, ¿sí? Como obligación secundaria, estamos obligados a pagar ISR, estamos obligados a pagar IVA. Y para ello hay todo un procedimiento dentro de la ley de renta y la ley del IVA. ¿Cómo es que determinamos el crédito acá a favor del fisco? Pues fácil, te obligo a que lleves un récord, te obligo a que lleves un registro, te obligo a que lleves contabilidad. ¿Sí? ¿Sí me explico? Son las llamadas obligaciones secundarias. La doctrina clasifica estas obligaciones secundarias en 3 grandes grupos. Como dice ahí, en obligaciones ya tenemos aquí la obligación fiscal primaria. También tenemos en la práctica obligación fiscal, ¿sí?, obligaciones que también se le conoce como obligaciones formales. Entonces el Código Fiscal nos habla de obligaciones formales, pero no nos dice cuáles son. ¿Sí? Todas las obligaciones fiscales formales, también conocidas como, si estas son primarias, estas son secundarias. ¿Sí? Entonces, obligaciones formales, secundarias, también conocidas por la doctrina como obligaciones de carácter administrativas. Entonces, la doctrina las divide en 3 grandes grupos: obligaciones de hacer, de no hacer y de permitir. Correcto.
La obligación primaria es dar. ¿Sí? Obligaciones de hacer que sirven de apoyo para cumplir con la primaria, para que pueda yo cumplir con la primaria. ¿Sí? Entonces tenemos aquí que las obligaciones de hacer, ¿sería qué? Darnos de alta ante el RFC. Hacer que, pues declaraciones. ¿Qué pasa si me cambio de domicilio? Tengo que presentar, tengo que hacer avisos. ¿Hacer qué? Comprobantes fiscales y ahora por internet, digitales por internet. Tengo que hacer, contabilidad. ¿Sí? Entonces, al grado que el fisco quiere controlar más al contribuyente a través de dos obligaciones formales de hacer importantes. ¿Para qué? Porque esas obligaciones sirven para qué? Auxilian para determinar el crédito fiscal a favor del fisco. ¿Sí? Por eso son las obligaciones formales o secundarias de hacer que auxilien al particular a determinar el crédito fiscal a favor del fisco federal. ¿Sí me explico? Entonces yo tengo que llevar contabilidad para saber cuánto tengo que pagar de ISR y cuánto tengo que pagar de IVA. Tengo que expedir comprobantes para que el fisco sepa cuáles fueron mis ingresos, ¿sí? O cuál fue el valor de nuestras actividades. Entonces, eso no es el tema del día de hoy, pero aprovechando la plática, bueno, entonces el fisco ahora quiere controlar más al contribuyente, a los contribuyentes a través de sus obligaciones secundarias de hacer, que sirven, su utilidad es para determinar el crédito fiscal a cargo del particular y a favor del fisco. Conste que hablamos de una obligación, vínculo jurídico, de ligar, juntar, ¿sí? Entonces, aquí están las dos que están de moda, CFDIs, contabilidad. El fisco las quiere al instante. Eso explica por qué la revolución, ¿no? Sí, el tema no es CFDI ni contabilidad, que seguramente ya habrá muchos temas, muchos cursos o pláticas que sale de eso en estos días, ¿no? Bueno, ahora, pero esto es importante saberlo, para entender muchas cosas. Y esto es doctrina, ¿sí? Bueno, entonces, estas obligaciones de hacer, su finalidad es que auxilien al particular y al fisco también, ¿sí? Que tiene relación directa con la determinación del crédito fiscal. ¿Sí? Correcto. Ahora, también hay obligaciones de no hacer, de carácter secundaria. Por ejemplo, ¿qué? Pues no introduzcas mercancías de origen extranjero por lugares no autorizados, ¿sí? No cometas contrabando. ¿Sí? Estas obligaciones secundarias no hacer van en relación directa con la ¿qué? Pues con la prevención, ¿sí? De la evasión fiscal. No hagas contrabandos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces tiene relación directa con la prevención de la evasión fiscal y finalmente las obligaciones tenemos de hacer, de no hacer, obligaciones de permitir. ¿Permitir qué? Dice el 45 del Código que el contribuyente está obligado a permitir el acceso a los visitadores tratándose de una visita domiciliaria. ¿Sí? Entonces, esa facultad de permitir va en relación directa con la de reprimir la evasión fiscal. ¿Sí? Entonces, son tres obligaciones de carácter formal, secundario, hacer, no hacer y permitir. ¿Sí? Y la obligación principal pues, es la de dar. ¿Sí? Bueno, entonces, no es lo mismo cuando nosotros como contribuyentes, ¿sí? No cumplimos con la obligación primaria, es decir, no pagamos la contribución, ¿sí? Entonces cometemos una infracción de fondo y por lo tanto somos acreedores a una sanción de la misma naturaleza, de fondo, ¿sí? Es decir, es de fondo cuando la infracción cometida trae como consecuencia la omisión total o parcial en el pago de contribuciones. ¿Sí? Entonces, esa es una infracción de fondo. ¿Queda claro?
La infracción, repito, cometida trae como consecuencia la omisión total o parcial del pago de contribuciones. Y puede haber entonces que estamos obligados a llevar contabilidad y no la llevamos, ¿sí? Entonces, esa infracción no necesariamente trae como consecuencia ¿qué? La omisión en el pago de contribuciones. Si yo no llevo contabilidad, no se traduce necesariamente en dejar de pagar contribuciones, ¿sí? Entonces, esa es una multa de carácter, es una sanción, mejor dicho, es una infracción, ¿sí?, de carácter formal, ¿sí? Y por lo tanto la sanción o la multa a que se hizo acreedor el infractor es de carácter formal. Sí, ¿cómo no? ¿Qué tenemos? ¿Por qué siempre los programas de condonación de multas van más a las de fondo que las de forma? Si se acerca uno a la autoridad y dice, si es multa de fondo, se te condona o se te reduce, hace forma, no. Conforme a lo que acaba de decir, es más penado la multa de fondo. El agravante o la culpabilidad es mayor. ¿Cuál es la razón? No, al contrario, yo considero que muchas veces, ahorita lo vamos a comentar más adelante, se condona más las multas de forma que las de fondo. Sí, ahorita vamos a verlo. ¿Sí? Ahorita vamos a verlo cómo está esta cuestión. ¿Sí? Cómo, inclusive ¿qué? Inclusive si nos vamos a la parte del penal, si un contribuyente retiene y no entera, está cometiendo una infracción de fondo. Retienes y no enteras, es cárcel. ¿Sí? ¿Sí explico? Sí, pero en las abogado, pues llámale. En las auditorías dicen la multa por la no presentación de la DIOT o por la no te la condono ni con, en cambio la multa de fondo por no haber entera, a lo mejor te la podemos rebajar. Sí, a mí me ha sucedido. No creo, no creo. Habría que ver el caso concreto, sí, a ver el caso concreto, pero no. ¿Esto por qué obedece? ¿Por qué obedece este tipo de cuestiones? Porque muchas veces ni la propia autoridad conoce esto, ¿sí? Yo lo digo porque yo fui autoridad fiscal, ¿sí? Entonces decíamos, ¿lo multamos o no? Pues a ver qué gestos hace, ¿no? Entonces muchas veces obedece a cuestiones que no conocemos ni los particulares ni la propia autoridad, ¿sí? De eso se trata la plática el día de hoy, para precisar esos conceptos y ya ver ya más adelante revisar qué pasó en el caso concreto de que te revisaron, ¿sí? ¿Sí? Vamos a ver qué dicen las disposiciones fiscales al respecto, porque en la práctica pueden pasar muchas cosas. Bueno, pero estamos obligados a construir de acuerdo a lo que digan las leyes, ¿sí? Y la autoridad solo puede hacer aquello lo que la ley le permite y además cómo se lo permite. Ya si por acá, mira, que te quito esto y te pongo el otro, bueno, a lo mejor en la práctica sería costumbre, pero no estaríamos hablando concretamente de la ley, ¿sí? Que precisamente es la práctica del día de hoy para ver qué nos dice la ley, concretamente la ley, en cuanto a estos aspectos se refiere, ¿sí? Ahorita volvemos a comentar ese punto. Bueno, entonces, cuando incumplimos con esta obligación, entonces la infracción se conoce como de fondo y por lo tanto la multa a imponer es una multa de fondo. Y en este caso, cuando por ejemplo no llevamos contabilidad, ¿sí? No necesariamente la consecuencia por la comisión de esta infracción es la de dejar de pagar. Entonces, la infracción es de carácter formal, ¿sí? Y la sanción será entonces, será una multa de forma, ¿sí?
Entonces, nuestras disposiciones fiscales dicen aquellas multas diferentes a las obligaciones de pago. Y ya con eso la gente no lo entendió. ¿A qué se refiere cuando habla de obligaciones diferentes a las de pago? A las de forma. ¿Sí me explicó?